Buenos días a todos, estamos en FM Comercial en YouTube. Pueden darle like al video, suscribirse, también seguirnos en Instagram, que a veces subimos reels. Yo soy Maya. Yo soy Giordano. Y hoy estamos con Franco Basso, psicólogo, director del Centro de Logoterapia y análisis existencial de Junín. Bien, primero para introducirnos, si querés contarnos un poco de qué es la logoterapia, de qué se trata. Bueno, la logoterapia es una de distintos tipos de terapias que hay en psicología. En la psicología se llama ramas o corrientes, que cada una tiene una teoría y un tipo de terapia. La más conocida por ahí es el psicoanálisis, después está la terapia cognitiva y otra se llama terapia sistémica. Bueno, hay varias. La logoterapia es otra más, que está dentro de un grupo que se la llama terapias existenciales. Y la logoterapia, lo específico es que es una terapia que ayuda a las personas a encontrar lo que se llama el sentido de la vida. Si alguien quiere como diferenciar o si les preguntan de qué se trata, es eso, es la terapia que ayuda a las personas a encontrar el sentido de la vida. Y se mete con temas que por ahí, por muchos años, los trató la filosofía. Claro, se mete todo lo filosófico. Claro, todo lo filosófico. Análisis existencial, tal. El nombre entero es logoterapia y análisis existencial. La palabra logo, una palabra que tiene muchos significados, y el creador, que fue Víctor Frank, toma dos, que es sentido y propósito. Así que técnicamente significa terapia a través del sentido. Y es la única terapia en toda la psicología que incluye lo que se llama la dimensión espiritual. O sea, que no considera al ser humano como cuerpo y mente, sino que considera que el ser humano tiene espíritu, mente y cuerpo. Esa es una diferencia también muy grande. Pero para ser breve, esa es la definición más, perfecto, más clarísimo. corta. Disculpame un segundo, siempre me olvido de aclarar o de recordar que estamos en un espacio que se llama Reflexionando, también te cuento de paso, un espacio que hacemos hace unos meses que se llama Reflexionando, en el que traemos psicólogos, neurólogos, gente que tiene formas diferentes de ver la vida y hablamos un poco de lo que hacen y de su forma de percibir pensar, las cosas, de pensar, como para abrirnos la mente y pensar más allá de lo común, digamos. Así que hoy estamos en otra edición de Reflexionando, en este caso con Franco Basso. Bien. ¿Cuándo nació el Centro de Logoterapia? O sea, ¿hace cuánto y qué te motivó a hacerlo? Digamos, ¿vos siempre estuviste metido en la logoterapia o medio que te surgió? Bueno, buena pregunta. El Centro de Logoterapia, como fecha de inicio, fue en el 2 de septiembre de 2020, en medio de la pandemia. Hace poco. Hace relativamente poco, pero venía ya en idea hace más años, ¿no? Vos sos psicólogo hace mucho. Yo soy psicólogo desde el 2016, que me recibí. Había descubierto la logoterapia en el último año de la carrera. Y bueno, después me recibí. Cuando empecé a ejercer, empecé desde otro lado, desde el psicoanálisis, que es de donde arrancamos todo. Pero después me di cuenta que yo no concordaba mucho con la teoría, tampoco me funcionaba tanto con los pacientes, o por lo menos en mi caso, ¿no? Y ahí me volví a acordar de la logoterapia, volví a retomar los libros, ¿no? Me volví a copar, como se dice, y recuerdo que fui a un congreso en 2018 a Tucumán, una experiencia hermosa, y desde ahí ya empecé a volver con la idea más firme de dedicarme a la logoterapia y paralelamente de armar un centro. En 2020, cuando se vino todo el tema de la pandemia, yo ya venía con la idea, ya estaba todo a punto de lanzarse, había diseñado un logo, estaba todo armado y estaba esperando el momento. Y pasaron cosas. Literal. Una pandemia por medio. Pero vi en ese momento, como que lo percibí muy fuerte, que era el momento donde más se necesitaba un espacio para ayudar a las personas a encontrar sentido a la vida. En ese momento donde todo se cerraba, la vida cambió tremendamente, había mucha angustia. Y encima en ese momento justo fue cuando en Junín empezaron los primeros casos de COVID. Antes, obviamente, estaba toda la angustia, toda la situación, pero no había caso. Ahí justo recién había empezado todo eso. Entonces ahí es el momento, ¿no? Y ahí lo abrimos, empezó de forma virtual,
Yo igual tenía un consultorio presencial y en 2021 ahí sí nos instalamos en la sede que tenemos ahora en la Avenida San Martín y Sarmiento, y desde junio de 2021 tenemos la sede física, digamos. Pero bueno, esos serían los datos a grosso modo. ¿Cómo se...? Porque la mayoría conocemos el psicoanálisis, somos una derivación, pero ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, ¿cómo se ve tu centro? ¿Cómo funcionan las sesiones? Las sesiones. Bueno, a diferencia del psicoanálisis, no hay un diván, o sea, no hay una persona, el paciente no se recuesta y está espalda al terapeuta, sino que le sesiona frente a frente. También el logoterapeuta es una persona, un profesional por ahí, un poco más activo, o dinámico, no lo escuchamos, o sea, compartimos con colegas psicoanalistas, lo escuchar porque es fundamental, pero es como más ida y vuelta, ¿no? Y lo que se centra en este trabajo es ayudar a la persona a encontrar sentido en su vida. Vaya la persona diciendo, Franco, ¿tiene sentido? Ayudarme, por eso estamos acá. Entonces vienen otras cuestiones, pero incluir esto de la búsqueda del sentido termina ayudando de manera tremenda. Y la forma de trabajar es a través de un diálogo. Se utiliza un método que se llama diálogo socrático, que viene del filósofo Sócrates, que utiliza muchas preguntas, repreguntas, a veces ironía, a veces el humor. Y él decía que su método era como un método para buscar verdad de la persona. Él le llamaba la mayéutica, que significa como dar a luz una verdad. La madre de Sócrates era partera, y él decía, yo como madre soy partera de la verdad. Entonces, en logoterapia se busca eso, ayudar a la persona a encontrar el sentido, la verdad dentro de la persona, y así ayudarlo a mejorar. ¿Esto todo uno a uno o también hay terapia sin grupo? Yo no, pero estoy pensando en logoterapia familiar, grupal. Yo no. Yo he hecho en algunas ocasiones, yo he hecho en algunas ocasiones, pero mi forma de trabajo es más individual. Claro. Por ahí en alguna ocasión donde se necesitó invitar a la familia de un paciente, por ejemplo, lo hemos hecho, o en alguna oportunidad invitar a la pareja, pero yo trabajo más que nada de manera individual. Pero lo hay, sí. Muy importante que Pero esta forma de hablar de sentido, no en un sentido así como, a ver, capaz que pienso que todos tus pacientes son depresivos, pero no. Capaz no le encuentras sentido a la vida y es feliz después sí, todo bien. ¿Hay como algún rango que tenga más, que tenga consultas, que no le encuentres sentido a la vida, o es totalmente variado? En general es variado, pero yo me animaría a decir que por ahí un poco más en el sector joven, digamos. Claro. Por ahí no sé si no le encuentro sentido a la vida, porque se dice, no sé qué hacer de mi vida, o... Sí, tenemos un montón de compañeros que dicen, yo con los 23 años, no sé. Claro. Y bueno, acá yo mi vida, acá a los 23, ya está. Claro, así no sé qué estudiar, pero no es que es una depresión. Todo lo que siempre aclaramos en el logoterapia, Dr. Frank, que leo. Yo pienso también que no debe ser nada. Él decía, está algo que se llama vacío existencial, que él le puso este nombre a la sensación de falta de sentido. Él decía, esto no es algo patológico de un enfermo, es algo que le pasa a una persona en algún momento, sentir que perdió el rumbo, que perdió el sentido. Ahora, si eso se mantiene mucho en el tiempo, se intensifica, ahí sí se trata de un trastorno. Pero puede pasar que la persona tenga una pérdida y necesite ir a un psicólogo o terapeuta para que le ayude. Pero puede ser que no sea algo que digamos que es un trastorno, o si perduró mucho en el tiempo y los síntomas se intensificaron, incluso en los casos más graves hay pensamiento de suicidio, etc. Pero ahí ya te dedico vos. Sí, yo me digo también, obviamente también hay que trabajar con un psiquiatra, Claro. Y ver si corre riesgo la vida de la persona y hay que hacer una intervención. Estos son los que más abunda, pero hay diferentes casos también. ¿Y con qué relacionas esta pérdida del sentido? O sea, ¿cómo se llega hasta ahí? Guau, qué pregunta. me encantaría decirle a ustedes qué parece. A ver. ¿Cómo se llega a la pérdida del sentido? Y yo diría que pensando más. Pensando más allá, Sí. perder el sentido. Sí. Ok. Interesante. Pensando más y más. O dándole más vuelta a la situación. Claro, La vida. yo diría. Bueno, Víctor Frank decía que él atribuía la pérdida del sentido a la pérdida de las tradiciones culturales. En una época le daban sentido a la comunidad. También él hablaba de que el ser humano fue perdiendo lo que se llama como instintos, ¿no? Por ejemplo, no se puede te olvides. Eso le dice, hace esto, tenés que hacer esto, chao, ¿no? Claro, el ser humano, como es muy diferente a los animales y no lo mueve eso, él decía, también puede ser por eso. Y si bien Víctor Frank no lo decía, yo también lo que he comprobado en la práctica, que personas que no tienen una vida espiritual, digamos, desarrollan sentido amplio, claro que hablamos de espiritualidad, en logoterapia hablamos de religión, obviamente hay personas que encuentran sentido de la vida a través de una religión, pero algo mucho más amplio. Siempre decimos que esta dimensión del ser humano no es la mente, que le permite a la persona encontrar en la vida. Y esto es que se ve mucho, que cuando la persona tiene bloqueada la dimensión espiritual, la tiene tapada, o pasa algo, no encuentra sentido. Esa dimensión espiritual a veces también aparece poco en la vida. Bueno,
cultura que vivimos a veces es muy tapada. Es muy tapada, a veces naturalmente, otras no, pero genera estas convicciones. Entonces, si podemos colaborar a que se abra la persona espiritual, vamos a colaborar a que encuentre sentido. Así que esto de la desconexión con lo espiritual también es una causa de perder el sentido. Yo no sé cuánto lugar yo con emoción espiritual. Bueno, ¿viste? A mí sucede solo. ¿Qué pensó después de esta entrevista? No, ¿no? No, gracias. ¿No? Retiro, no tomo nada. Ah, tranquilo. Hace calor. Así que, ¿qué tenemos más para hacerle? Se puede andar mucho. Claro, vos te recibiste en 2016. En 2016. Yo pensé que te habías recibido mucho antes. Podría haberme recibido antes, pero... no por eso. Sí, en 2016, ya no sé cuánto van. Claro. Hagan matemáticas. 4, 5, 6, 7. ¿Eh? 7. Creo que sean 5. Hablando de matemática. Sí, en 2016. Empecé en 2007 en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Rosario. Una universidad que en gran parte tiene un enfoque que es esta corriente que es el psicoanálisis. Claro. Que, bueno, a mi criterio y el de muchos, ha sido cuestionado esto de que sea hegemónico una sola manera de entender al ser humano. Decían las últimas materias, al principio de año y al final se ven otro tipo de pensamientos. Al punto, yo estaba entré como en una crisis al final de la carrera, porque digo, no, se sobrepiensa un montón. esto no es lo que yo adhiero, no creo que el ser humano sea realmente así, al punto de pensar, decir, esto es lo mío. Y cuando encontré algo de terapia y dije, a mí me parece que te está describiendo al ser humano de una manera más genuina, claro, y se lo puede acompañar de una manera distinta. Pero a veces pasan las facultades de que hay como una hegemonía de un pensamiento y hay que quedar más relegado. Ahora está empezando a cambiar eso, se empiezan a escuchar voces, y es bueno porque no todos tenemos que adherir a una sola forma de entender o de tratar al ser humano. Y eso es lo que viene a poner logoterapia, viene a decir, che, el ser humano no es solamente como lo describe la teoría, el psicoanálisis, sino que fíjate que lo podemos ver de esta otra manera. Claro. Y si lo vemos de otra manera, lo vamos a poder tratar de otra manera. Y si lo tratamos de otra manera, los resultados van a ser otros. Y lo vemos en nosotros. ¿Cómo? Igual o más, incluso. Porque de verdad un problema con negar una parte del ser humano es con negar que el ser humano tiene cuerpo, o negar que el ser humano tiene mente. Si uno niega, no le da bolilla a esa parte y lo trata como si fuera la otra dos, está dando una parte muy importante afuera, ¿no? Entonces, incluir esta dimensión espiritual, lo podemos comprender mejor, tratar mejor. Pero es la creencia, exactamente. Porque yo creo que es una forma en la que vos me haces de que existe el espíritu, en esto que me contás, el pensamiento, el cuerpo y el hecho. Sí, no, yo no definiría la creencia. Es algo que está, que existe. ¿Cómo puedes asegurar eso? Bueno, pero los psicoanalistas del consciente, ellos dicen que hay una parte del ser humano que es, de la mente del ser humano que es inconsciente, que la persona tiene conciencia de ello. Uno cuando le pregunta dice, bueno, a ver, ¿cómo me comprobás que existe el inconsciente? Y ellos explican, dice, por sus manifestaciones. Hay formas en que el inconsciente se manifiesta y uno dice, ah, ahí está algo que se llama inconsciente. No es menos explicar. Pero Freud decía que el inconsciente se expresa a través de los sueños, que en los sueños aparecen cosas que teníamos en lugar de mente, ¿no? Que no se sabe dónde aparecen, o un acto fallido, dice cosas sin querer, entonces ahí sale. Bueno, yo tomo este ejemplo para explicar el espíritu. El inconsciente. Bueno, Víctor Frank habla de que existe un inconsciente espiritual, ¿no? Que muchas personas tienen reprimida la dimensión espiritual. Es importante ayudar a sacarla a la luz y a desplegarla. Muchas veces pasa esto de que decimos, bueno, no creemos en el espíritu o en la dimensión espiritual. Puede ser porque lo tenemos reprimido, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo mente a través de sus manifestaciones, por ejemplo. Por ser un caso que existe y se ve mucho. Caso con límite, padres pero no un hijo, ¿no? Que mentalmente están devastados, corporalmente también, pero hay personas que sacan fuerza de un lugar que no se sabe de dónde, y pues, ¿y cómo se sobreponen? ¿No? Ahí hay un ejemplo claro de la existencia de la dimensión espiritual que está dando fuerza de otra parte de la dan, chao, para atrás. O sea, otro ejemplo por ahí más común, los deportistas, que pueden tener un muy buen trabajo mental, un muy buen trabajo físico, pero encima ellos lo reconocen así, es el espíritu que va a sobreponerse, a hacer frente, incluso a oponerse a lo que la mente o el cuerpo les dice. Sí, yo ayer leí así, mirá que el mejor arquitectista del mundo está medio destruido, no tiene arte, al año casi del mundo, ¿viste? Aquí está Tebado. Claro. Y claro, y el dicho que más antes habían tenido otra vuelta y ahora como lo perdió, lo reprimido. Mirá. Así que va por ahí. Y después, bueno, la forma tal vez más clara es que una persona tiene fe, ¿no? Algo que no se puede negar, por más que hasta hace... Ahora no es tan así, ciencia versus fe o versus espiritualidad o religión, pero es una forma muy clara. En las comunidades hay diferentes formas de fe, diferentes formas de religión, una conexión con un ser superior, con lo divino, y esa es una forma clara
que podemos decir, bueno, gracias a que existe esta dimensión espiritual, la persona puede tener fe y creer en algo o en alguien superior, ¿no? Y bueno, si nos metemos en ese mundo de la fe, de lo espiritual, bueno, hay múltiples experiencias que no se explican por la lógica racional, científica, humana, cosas que le han pasado a personas, que se puede llamar también como manifestaciones espirituales, ¿no? Algunos lo llamarán milagros, otros lo llamarán de otra manera, otros se levantan de boche, no saben cómo llamarlo. Y en la ciencia hay unos que están empezando a reconocer esto y otros dicen no. El espíritu se sigue a veces el debate, el espíritu no existe, le está llamando algo en verdad psicológico y se arma esa cuestión. Y todo el mundo le explica, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que vos decís, ¿no? Que una persona que no se aferra a nada, yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, vos te podés aferrar a una persona, te podés aferrar a un trabajo. ¿Qué pasa si perdés a esa persona? Claro. Te venís abajo. ¿Qué pasa si perdés ese trabajo? Te venís abajo. A ver, antes que nada, bueno, por lo menos se aferra a algo. O sea, si llega la persona que quiere suicidarse, lo acompañamos a que se aferre por lo menos a algo. Claro. Pero no deja de ser problemático. Tiene que tener una estabilidad. Claro, que si, por ejemplo, se roba el material, pierde el material, se derrumba. Se aferra un puesto de trabajo, pierde el trabajo, se derrumba. Tiene que todo de una sola cosa. Claro, y entonces en logoterapia ayudamos a que no esté aferrado a una sola cosa, sino que a diferentes cuestiones, y que comprobamos también que esto, yo diría que es innegable, que personas que no están aferradas a algo temporal, que no es el vencimiento, que hoy de esta manera no, personas que se aferran sí, a un ser superior, a una filosofía de vida, a un sistema de creencia, puede perder el auto, puede perder la esposa, puede perder la pareja, el novio, la vida, el amigo, le puede mal económicamente, pero no se derrumba. Está aferrado a algo que algo grande, que perdura en el tiempo. Y capaz tendría como objetivos, más que algo que Se puede llamar también así, sí, como hay como reparo en utilizar la palabra espiritual, sí se puede pensar como objetivo, como metas. No, bueno, también la palabra. Bueno, acá como venimos a poner, es decir, quitémonos el miedo a utilizar la palabra espiritual y reconocer esta dimensión que al criterio de lo que adherimos a la forma de entender es decir, como negar lo espiritual es como que el ser humano tiene dos brazos, ¿no? O sea, si querés poder negarlo lo espiritual, todos somos libres de negar lo que sea. Yo siento que está presente, pero claro, por lo menos en mi experiencia lo veo poco y en situaciones muy específicas, ¿viste? No sé cómo yo conectarme ahora para decir, bueno, ahora quiero estar y no. Claro. Bueno. También hay que entender que toda nuestra educación, bueno, del siglo XX, del siglo XXI, en gran parte es una educación que partió de una manera de entender el humano que se llama humanista, en donde toda la cuestión del espíritu, de lo espiritual, incluso el hablar de Dios fue sacado, fue quitado. Claro. Entonces, bueno, más si por ahí venimos de familia donde no se habla de lo espiritual, no se lo desarrolla, se cultiva. Claro, uno crece diciendo, esta parte no existe, lo ignoro, no me interesa. Ahora, si es una educación, en el tema educativo, en las escuelas, estuvo retirado. Claro, en la casa, los padres, o gente que va a la iglesia, donde se habla del espíritu, etcétera, etcétera, uno va a decir, no, esto existe, hay una parte dentro de mí, y le puedo dar brillo, ¿no? Sí. Pero si seguimos por un sistema donde se niega esa parte, lo vamos ignorando. Por eso, buenísimo estos espacios donde se puede reintroducir. ¿Cómo llega a la espiritualidad alguien que está totalmente descreído? O, sí, claro, que ni ese plano, alguien que llega a consultorio sin ninguna creencia, sin nada. Que te agarre. Bueno, yo creo que igual si uno no está comprometido no va a llegar ni con a nadie. Y pero ya ahí capaz es un paso. Sí, es un paso. Quiero acercarme a esto. Sí, pero ¿cómo sí. funciona, digamos? Se le muestra distintas formas de ver el mundo o distintas religiones, distintas creencias. Sí, obviamente el terapeuta no alinea, sí se le invita a considerar con preguntas muy abiertas a que la persona se pregunte. En verdad, todo lo que está dentro de preguntas existenciales, ¿no? ¿No te parece que tal vez haya otra parte que vos no estás considerando, ¿no? Hacerlo dudar. En verdad hacerlo pensar, ¿no? A veces sí hacerlo dudar. Bueno, Sócrates utilizaba mucho ese método de cuestionar un poco el mismo sistema de pensamiento, no para desarmar al tipo, sino para decir, che, podés pensar más amplio, ¿no? Podés abarcar más cosas con el pensamiento. Y una forma de llegar, sí, puede ser estar pasando un periodo vacío existencial que uno perdió en la vida. Y busca ayuda, ¿no? El compromiso con la terapia es fundamental porque vos podés estar pasando un periodo así, pero no comentarte y después eso se puede grabar. Pero una persona que detecta que no está encontrando sentido en la vida, que va a un terapeuta o terapeuta, ya es un paso en esto de la búsqueda del sentido de vida, de lo espiritual. Claro. Y bueno, de terapia, como decía, se lo ayuda con preguntas, ayuda a pensar, ayudarlo a considerar. Por ejemplo, personas que sí tienen ahí como un poquito de fe, pero están desarrollando, siempre se decir, no, a ver, vos me contaste que tenés fe, que crees en Dios, ¿no será que eso puede ser algo que te ayude como a ver esto de otra manera? Y es tremendamente como las personas con simplemente una pregunta
después se van pensando y a la otra sesión dice, che, me di cuenta de esto, del otro, Claro. me doy cuenta que no todo tiene que ver conmigo, es como que también El tiempo. ayudamos de sí mismo, por la persona que no ha sido está mirando su propio play y no es mirando más allá. Entonces ayudamos como a girar los ojos y mirar también el mundo, mirar lo que pasa. También Víctor Frank y esta terapia se habla mucho de descubrir qué tareas específicas hay en el mundo que nos demandan a nosotros, porque hay un sentido esperando para que cada uno lo cumpla, ¿no? Esto es como existencial, ¿no? Es como diciendo, che, la vida está algo vos y estamos descubrirlo y hacerlo, porque no va a haber nadie más que lo pueda hacer como vos, ¿no? Las películas o los documentales que vos hagas. Eso sería Eso el sería la propósito. logoterapia. Claro, mío tiene que ver con la logoterapia. Eso sería el propósito que hablabas antes. El propósito, claro, encontrar un sentido, un propósito, misión en la vida. Misión en la vida se habla mucho también. Misión. Claro, Ujú. buenísimo. Logoterapia. Bien. Bueno, Para seguir hablando, porque tenemos esta pregunta que hacemos a todos, Bien. que si nos recomendar un libro, una película, no sé, un documental. La puedo hacer mejor. Bueno, el libro más recomendado es El hombre en busca de sentido. El título lo dice todo. De Víctor Frank con K. Frankl con K y L. Es el libro, hasta es más conocido el libro que la logoterapia o Víctor Frank. Es la experiencia del creador de la logoterapia, que él era médico psiquiatra. Por su hijo fue prisionero de los campos de concentración nazi. Una experiencia tremenda, asesinaron a los padres, a la mujer, que está embarazada. Él ahí comprueba con su propia vida lo que había descubierto. Cuando una persona encuentra sentido, su vida cambia, mejora. Sí, tremendo. Pero él es como una persona como diciendo, yo lo pude lograr, bueno, está bien, son situaciones extremas. Y ese libro fue como él, en un sentido, en medio de una concentración, y que sobrevivir a tener un sentido. Muchas personas con el solo de leer el libro dicen, che, si en esta situación tan extrema pudo encontrar sentido, pudo ponerse principal, pudo sobrevivir, yo que pasó esto que es mucho menor, también puedo. Y hay un montón de testimonios, quieren, bueno, busquen ahí en internet, como un montón de personas con solo leer el libro, les ayudó a salir adelante, a escribir un montón de cosas. Obviamente vos también necesitas ir al APB para hacer implementos. Es el libro como más recomendado. Y después hay otro que es como, decimos, como el libro de la logoterapia, que se llama Psicoanálisis y Existencialismo. No título han puesto porque no está con el psicoanálisis, para que sea más vendible, calculo. El autor Víctor Frank y el libro se llama La Americanas. Un título que por ahí considero que no era tan comercial como otro, pero un libro tremendo porque él habla del sentido de la vida, del sentido del trabajo, del sentido del amor y del sentido del sufrimiento. Es un libro tremendo que lo recomiendo, es un libro que puede leer cualquier persona, no hace falta el psicólogo. Tiene una parte para psicólogo, pero la primera parte se puede leer francamente, así que los invito a que lean ese. Ya haber cerrado, a menos te haga no ninguna, me siento bueno, eso fue Reflexionando con Franco Basso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por escuchar, por vernos. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, bien. Muy interesante. ¿Se entendió? Sí. 10. Hola, buenos días. Yo pensé que usted iba a estar. No, este no la busco. Justo recién le decía a Geraldine, escuchando a él el sentido de la vida, acaba de fallecer mi tía. Mi tía, hermana de mi vieja, con mis primos nos criamos juntos. Y nada, acá durante mucho tiempo depresiva. Y vos decís, sí, tiene todo, porque ella estaba cuidada, el marido, yo, los chicos, sin problemas económicos, tenía nietos. Pero vos decís, ¿cómo una persona de todo? Bueno, tiene todo, toda esa gente. Claro. Pero así, un año y pico, nada. Claro. Sí. Bueno, lo lamento. Yo creo que lo único aliciente es que mi vieja la vio ayer. Pero cada vez la veía era también porque nada más. No tenía enfermedad física. No, Era. obviamente con la autor por el mismo estado, Claro. pero había una de las hijas, por ejemplo, una de mis primas que la asistía un poco más yendo a la cama y todo, pero había otra que decía, no, levantarte a comer. No te voy a decir en la cama, levantarte a comer. Sí. Y bueno, y ella se levantaba. Pero estaba muy encerrada en que ella ya veía poco, tenía problemas de vista, entonces como Claro. que no, Sí, eso está no bien. pudo encontrar sentido. Para estar. Y bueno, Y una Claro. mujer joven, mi vieja tiene 77, mi tía era más chica, tenía 73. Claro, O sea, claro. una mujer joven. Mira, a mi abuelo le pasó exactamente lo mismo. También tenía 73 o algo así. Y empezó a perder la vista y la perdió y le perdió el sentido. Claro, También. claro, ahí está esto que hablábamos de claro, cuando uno se aferra, no sé, puede ser a la propia salud, puede ser a una persona, puede ser a otro. Que, a ver, antes que no estar aferrado a nada es un paso, Sí. pero si perdés eso, te quedás sin nada. Por eso siempre que se puede como buscar algo superior, ¿no? Que más trascendente, trascienda. que trascienda eso,
O sea, lamentable si vos perdés una condición física, un estado de salud, algo que una persona, no te venís abajo. Y algo que a mí me llamó la atención, que los países donde hay mayores tasas de suicidio son los países que están mejor socioeconómicamente. Eso es re llamativo. A mí me re llama la atención. Que uno acá en Argentina dice,